Muy buen día para todos. Mi nombre es Fabián Pinzón, soy estudiante de la maestría en Gerencia Empresarial de la Universidad Fermín Toro. Para este día abordaremos las características principales de los mapas mentales, su aplicación y su relación con la teoría de los cuadrantes cerebrales de Ned Herman. Como vimos en la diapositiva, un mapa mental es un diagrama que se utiliza para representar conceptos que se encuentran interrelacionados entre sí y que se organizan de forma radial alrededor de una imagen central. Los mapas mentales son utilizados como un recurso para la organización, comprensión, aprendizaje y transmisión de la información. Es una herramienta que aumenta o facilita el flujo de la información. Veamos entonces en las siguientes diapositivas algunas características de estas herramientas. Bien, como pudimos observar en la diapositiva, dentro de las características de este tipo de herramientas podemos ver que la idea clave o principal se encuentra ubicada en el centro del mapa mental. Esta puede ser simbolizada o representada por una palabra o varias palabras, aunque con frecuencia se representa con una imagen que englobe todo el objeto o el tema de estudio. De dicha imagen central se encuentran irradiadas una serie de ramas que contienen las ideas organizacionales básicas. A su vez, de estas ramas se desprenden otras ramificaciones que se componen de los conceptos secundarios. Es importante que cuando utilicemos este tipo de herramientas nos apoyemos en el uso de imágenes y de colores que permitan o faciliten la apropiación de los conocimientos. La estructura de este tipo de diagramas es de tipo nodal. Esta estructura permite ver las relaciones que existen entre los distintos conceptos e ideas principales y secundarias, facilitando así el flujo de la información. ¿Cómo elaborar un mapa mental? En la diapositiva vemos tres pasos importantes para desarrollar esta herramienta. El primero, establecer el concepto o imagen central. Se trata de la idea o del tema principal. En el ejemplo, vamos a hablar sobre la organización de una empresa o de una compañía, pues utilizamos una serie de imágenes que nos permitan hablar de planificación, por ejemplo. El segundo elemento o el segundo paso es señalar las ideas organizacionales básicas. De la imagen central que escogimos, irradiamos una serie de ramas en torno a la imagen central que se ubican generalmente en sentido de las manecillas del reloj. En el ejemplo de la diapositiva vemos una rama que sale con una idea organizacional básica que es planeación. Y así sucesivamente, después de identificar todas las ideas organizacionales básicas, nos vamos con la siguiente etapa o estadio de ramificaciones. El tercer elemento es identificar las palabras claves asociadas a las ideas básicas. Estas se distribuyen a su vez en las ramas y, como se mencionaba anteriormente, se conectan las ideas usando líneas, se pueden utilizar colores y subrayado. Como vemos en el ejemplo de la rama principal, que es planeación, podemos ver que se desprenden tres ramas secundarias que abordan las ideas secundarias. Estas, como se pueden ver, habla de que tenemos planeación operacional, planeación táctica y planeación estratégica. Como hemos podido observar en las diapositivas anteriores, este tipo de herramientas ofrecen flexibilidad y versatilidad a la hora de estructurar una determinada información. Utiliza una serie de simbologías y de estructuras que permiten o facilitan el flujo de la información. No existe un único mapa mental en torno a un tema determinado. Este varía de un individuo a otro y de cómo percibe o estructura el tema en cuestión. Aquí es donde relacionamos este asunto con la teoría de Ned Herman sobre la dominancia cerebral. Existen distintas formas de aprender, de pensar y de crear.
pues veremos más adelante de qué se trata o a qué podemos nosotros atribuir esas particularidades que existen en cada uno de los individuos y que le permiten aproximarse a la realidad. Veamos de qué se trata esta teoría de Ned Herman. Ned Herman utiliza una metáfora para explicar su teoría y ve el cerebro como un globo terráqueo dividido en 4 partes o 4 puntos cardinales. La intersección del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho del modelo de Sperry y de los cerebros cortical y límbico del modelo de MacLean es lo que fundamentan la teoría de Ned Herman. Cada hemisferio procesa información de manera distinta de acuerdo con lo propuesto por este autor. Bien, ¿cuáles son las características de estos 4 cuadrantes en los que se encuentra dividido el cerebro? Pues bien, tenemos la parte cortical izquierda, que se caracteriza por el análisis, las características propias de aquellos individuos que tienen predominancia sobre esta región del cerebro, pues presentan características como la lógica, son analíticos, cuantitativos. Dentro del cuadrante o el hemisferio límbico izquierdo, la parte inferior del cerebro, podemos nosotros ver características dentro de los individuos como donde predomina una estructura, son organizados, secuenciales, planeadores y detallistas. Del otro lado del hemisferio derecho, pues vamos a encontrar el cortical derecho, que es la intuición, la estrategia, son personas o individuos holísticos, intuitivos, sintetizadores. Dentro del límbico derecho, pues podemos nosotros encontrar individuos con características interpersonales bastante desarrolladas, son estéticos, plásticos, emocionales, tienden a desarrollar o a integrar el trabajo con sus emociones y pues son sujetos bastante creativos. Veamos entonces ahora de manera detallada cada una de las características de este tipo de individuos que pues tienen predominancia sobre una parte del cerebro. Bien, hablemos entonces ahora del cortical izquierdo, cuya característica principal es el análisis. Dentro de los comportamientos que podemos encontrar en este tipo de sujetos, pues son individuos bastante fríos, distantes, parcos a la hora de actuar y de moverse, de gesticular, presentan una voz bastante desarrollada, elaborada. Intelectualmente son brillantes, evalúan todo, tienen una conciencia crítica, reflexiva, el sentido del humor a veces es un tanto irónico, les gustan las citas, son muy competitivos y tienden a ser individualistas. Dentro de los procesos predominantes en esta sección o en esta parte del cerebro, pues podemos ver, como ya lo habíamos dicho, el análisis, el razonamiento, la lógica, el rigor, la claridad. Usa muchísimos modelos y teorías, le gustan los hechos, colecciona de hecho los hechos, procede por hipótesis y le gusta pues la palabra precisa, exacta, concisa. Dentro de las competencias pues son sujetos cuyas competencias características son la abstracción, el carácter matemático, las cualidades cuantitativas, son buenos para las finanzas, técnicos, para la resolución de problemas. Este tipo de individuos entonces se caracterizan por el análisis. Veamos entonces ahora las características del límbico izquierdo. La característica más importante es la estructura. Tienen muchas similitudes con el cortical izquierdo, como vamos a ver en la diapositiva. Dentro de los comportamientos pues vemos que son sujetos introvertidos, son bastante emotivos, muy controlados, minuciosos, a veces caemos en las manías, les gustan las fórmulas, son conservadores, fieles,
Defienden constantemente su territorio, el conocimiento está ligado a la experiencia y pues es un amante del poder. Dentro de los procesos que podemos encontrar en esta región del cerebro, pues es un sujeto que planifica, formaliza, estructura, define los procedimientos, es secuencial, verificador, ritualista y metódico. Las competencias que podemos encontrar en esta región del cerebro pues es herramientas orientadas a la administración, a la organización, a la realización, a la puesta en marcha. Es un gran orador y es un trabajador consagrado. Estas son las características del límbico izquierdo o estructura. Continuemos entonces con las demás características. Pasemos ahora con el hemisferio derecho y hablemos del cortical derecho, cuya característica predominante es la intuición. Veamos los comportamientos de este tipo de individuos cuya predominancia cerebral es el cortical derecho. Son originales, tienen un gusto por el riesgo, espaciales, le gustan las discusiones, es futurista, salta de un tema a otro constantemente, su discurso es atrayente, es brillante, es una persona independiente. Los procesos característicos de esta región del cerebro es la conceptualización, la síntesis, la globalización, la imaginación, la intuición, la visualización. Son visionarios, actúa por asociaciones, integra por medio de imágenes y de metáforas. Y dentro de las competencias características de estos individuos, cuya predominancia es el cortical derecho, pues vemos que son personas creativas, innovadoras, abiertas al emprendimiento, a la creación de empresas, son artistas, investigadores y sobre todo poseen una visión de futuro. Continuando con los cuadrantes cerebrales, tenemos ahora el límbico derecho, cuya característica predominante es el sentimiento. Los comportamientos de este tipo de personas son extrovertidos, emotivos, espontáneos, bastante expresivos. Son de carácter lúdico, habladores, idealistas, espirituales. Son personas sumamente empáticas y reaccionan mal ante la crisis o las críticas porque lo toman todo demasiado personal. Dentro de los procesos que podemos encontrar en esta región del cerebro, pues está que este tipo de personas son integradas por la experiencia, se mueven por el principio del placer, hay una fuerte implicación afectiva en todo lo que hacen, trabajan con los sentimientos, son personas inquisitivas, preguntan constantemente, tienden a ser armonizadores y evalúan constantemente los comportamientos de sus semejantes. Dentro de las competencias que podríamos abordar para estas personas, pues hay que aprovechar sus capacidades relacionales, interpersonales, son grandes comunicadores, tienen muchísima disposición para enseñar, para trabajar en equipo, tienen una gran expresión oral y escrita. Finalmente, ¿cómo podemos aplicar o en dónde encontramos la aplicación de este método? Bien, conocer esta teoría pues nos permite también dar cuenta muchas veces del porqué del comportamiento de algunas personas y pues cómo relacionarlo a las regiones del cerebro pues también nos permiten entender muchas cuestiones que podemos poner en práctica en torno a temas actuales como el liderazgo, la gerencia, gestión de talento humano, entre otros. Bien, entonces esta teoría nos permite aumentar la autocomprensión de los códigos mentales de los líderes y de todas aquellas personas que están al frente de una organización. Desarrollar a su vez estrategias para mejorar el pensamiento creativo, potenciando aquellas características predominantes en el sujeto. También entender que existen diversas formas de pensar, crear y aprender, que existen distintos esquemas y estructuras mentales y que más allá de chocar o de competir unos a otros pueden ser o llegar a ser complementarios, enriqueciendo cualquier equipo o grupo de trabajo. Bien, compañeros, espero que esta pequeña presentación haya sido de utilidad. Pues nos vemos
Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.